libro en 1 hora y la verdad, para todos, todavía hasta para mí que recién acabo de escribir en el curso, y yo creo que una parte de mí de inscribirse dijo, ¿sí será posible? O sea, aún así con escepticismo dije, pues lo tomo, luego te explican el por qué, pero a ver, explícanos tú el por qué, ¿cómo puede ser posible? Porque parece imposible. Rápido se lee ampliando el campo visual. Tú observas el centro y lees verticalmente, pero alcanzas a leer como el renglón completo, ¿ya? Pero eso, ¿cómo se hace? Con un entrenamiento. Tú vas a trabajar los músculos de tus ojos verticales, ¿sí? Porque tú los horizontales los tienes desarrollados, los musculitos de aquí. Pero los verticales, si tú haces así, te va a doler. Porque tú haces normalmente esto, o sea, estos no los usamos. O sea, hay un entrenamiento de gimnasia visual. Y poco a poco, con el curso, con el programa, con la plataforma, yo te voy llevando a que amplíes el rango visual. Entonces, tú terminas mirando el centro del texto o del párrafo, del renglón, miras al centro y lees verticalmente porque alcanzas a leer todo. Así como ahorita estamos viendo el productor, lo mismo lo vamos a hacer en la lectura. ¿Entiende más cuando tú lees? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se entiende más cuando lee por palabra o cuando lees la frase completa? No, pues la frase completa. Sí. Exactamente, ¿verdad? Si yo les digo la palabra rosa, ¿en qué piensan? Sí, una rosa, en una flor. Los dos pensaron en flor. Ahora ustedes están leyendo y leen Rosa Durán. ¿Qué se imaginan? Como una persona, ¿no? Es un apellido. ¿Cómo? Un apellido. Rosa Durán, así imagina, así como una mujer nocturna. Una señora nocturna. Ajá. Rosa Durán, ok. Ahora siguen leyendo ustedes y dice Rosa Durán trabaja en un banco. ¿Cómo la imaginan? Sentada ahí atendiendo. No, me imagino acá como de traje sastre. Como sastre, ajá, cajera, ok. Siguen leyendo Rosa Durán trabaja en un banco de sangre. Okay. ¿Cómo se la imaginan? No, ya la puse de blanco. Blanco, enfermera. Y resulta que terminan la frase y dice Rosa Durán trabaja en un banco de sangre vendiendo café. ¿Qué tiene que ver la flor con la señora que vende café? Sí, ¿te das cuenta? Cuando lees una palabra, tienes muchos significados. Imaginas cosas. Cuando lees la frase completa, comprendes todo. Cambia. Entonces, el objetivo es que tú puedas leer una frase completa. Soy Milena, te invito a ver el podcast Sin Miedo a Equivocarte, donde vas a conocer mi historia de cómo pasé de vendedora puerta a puerta a ser hoy en día una empresaria bien exitosa en México. No te lo pierdas, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy ya volvemos a nuestros podcasts como cada semana. Nos habían comentado por qué no invitábamos mujeres. No es por otra cosa, simplemente es como el paso que vamos dando. Pero qué orgullo que seas la segunda invitada. Y Peter, platícanos un poquito quién es Milena. Bueno, Milena estoy en un grupo de, pues se puede decir, crecimiento personal. Entonces, hay varios temas, hay que por ahí escribir un libro, hay por ahí que enseñarse habilidades blandas, por así decirlo. Habilidades blandas, y tengo la fortuna de que en ese grupo hay muchas personas de valor. Entonces, no podría decir quién más, quién menos, más bien cada quien características distintas. Es un placer conocer a Milena. Yo a Milena la conocí porque me gusta a mí conectar con las personas, o sea, sin conocerlas. De repente me late la idea, y más cuando lo tienes aquí y a veces platicas, ¿no? Y escuchas y hablas. Pues un tema muy interesante que es leer un libro en 1 hora. Dije, no manches, eso me voló la cabeza. A lo mejor de 3 páginas, ¿no? Ni el libro vaquero, eso así, ¿no? Para ponerte en contexto, el libro vaquero es un librito así como para adultos, con muy imágenes. famoso aquí en México. En Colombia se llama Nacho Lee, yo creo. Sí, okay. Pero Milena, un gusto que nos visites el día de hoy. Nuestro podcast entrevista a profesiones. En la profesión que vamos a hacer el día de hoy, pues va a ser gimnasia cerebral, va a ser... Tú descríbenos, ¿cómo te describes y preséntate? ¿Quién es Milena, por favor? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí, me encanta su nombre, Sin Miedo a Equivocarse, así que sin miedo a equivocarnos, a eso venimos, a compartir conocimiento. Bueno, Milena, yo soy colombiana, vivo aquí en Guadalajara, en México, hace 12 años aproximadamente, producto de mi trabajo precisamente. Estudié psicología, pero como tal no la ejercí porque desde muy chavita, desde los 18 años,
comencé a trabajar en una compañía en la parte comercial y esta empresa fue una empresa supremamente grande de lectura rápida, o sea, desde los 18 años yo trabajo en este giro, llevo más de 27 años trabajando en el giro de la educación. Entonces, trabajaba para una compañía que en su momento fue gigante, una compañía internacional a la cual le agradezco muchísimo, pero por X o Y motivo esta compañía se acabó. Entonces, cuando se acaba, pues ya con mi esposo decidimos emprender. Y ahí es donde emprendimos, pues, la empresa que actualmente tenemos. Entonces, soy emprendedora, acompaño en emprendimiento. La empresa se llama Evolucione Leyendo. Y me especialicé en el tema de gimnasia cerebral, que es prácticamente lo mismo cuando vas a un gimnasio a hacer músculo, a hacer pierna, a hacer brazo, es lo mismo pero con el cerebro, a colocar a tu cerebro en actividad, hacer gimnasia cerebral y también el tema de leer un libro en tan solo 40 minutos, media hora, teniendo tu tiempo, comprendiendo y entendiendo todo. Y también me encanta todo el tema de las neurociencias, entonces soy apasionada por las neurociencias, por la productividad, entonces prácticamente que ese es todo mi giro. Perfecto, Milena. Fíjate que cuando tengo dos personas que me han platicado de ti, que están ahí en el MAS, y cuando me dijo, yo me quedé así como de un libro en 40 minutos, en una hora, pero ya después me explicaron un poquito que ahorita tú nos vas a explicar más. Pero a ver, Milena, hace 12 años aproximadamente estás aquí en México, pero tus raíces son colombianas, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Yo soy colombiana, viví en Colombia hasta hace 20 años. Hace 20 años salí de mi país, prácticamente. Pero bueno, sí, viví en Colombia la mitad de mi vida, prácticamente. Justamente es donde queremos que nos platiques un poquito de esa mitad de tu vida, porque parte de esto queremos también saber quién era Milena, sin entrar en tantos detalles, pero qué era lo que tú pensabas cuando eras niña, qué soñabas, a qué jugabas. Platícanos un poquito de tu niñez. Ok, bueno, yo cuando era niña yo recuerdo que era muy estudiosa, o sea, siempre fui muy estudiosa, siempre fui muy come libros, la verdad, fui muy dedicada, esa es Milena. Yo vengo de una familia donde mi papá se separa de mi mamá y mi mamá queda sola con 3 hijos, entonces es una mujer que le toca prácticamente batallar, guerrearla, mi mamá, y nos saca adelante pues a los 3 hijos porque mi papá viene del alcoholismo precisamente, entonces mi papá pues batalló mucho con el tema del alcohol, mi mamá le dio muchas oportunidades, pero pues definitivamente cuando caía mi papá a beber pues era de los que podría beber un mes entero, 2 meses entero y bueno. Entonces mi mamá un día dice ya no más, hasta aquí llegó y nos saca adelante a los 3. Como puede mi mamá, porque pues no es de muchos recursos económicos. Mi papá sí viene de buenos recursos económicos, de buena familia, pero en mi mamá divorciarse, pues se queda ella sola con los 3 hijos y recursos económicos, entonces hace todo lo que tiene que hacer. O sea, mi mamá llegó hasta a lavarle a las vecinas para poder mantener a 3 hijos porque ella se queda totalmente sola. Entonces yo recuerdo que yo veía a mi mamá muy guerrera, trabajadora, salía muy tarde, salía muy temprano, llegaba muy tarde, entonces la veía así. Y mi sueño de niña siempre fue, te estoy hablando que yo estaba aquí como en la secundaria. Entonces yo veía a mi mamá trabajar tanto, tan duro, que yo decía, yo voy a sacar un día a mi mamá de trabajar. Ese era mi sueño. Yo voy a ganar mucho dinero, o sea, el sueño de la niña, yo voy a ganar mucho dinero y voy a sacar a trabajar a mi mamá, de trabajar a mi mamá. Y comienzo yo termino la preparatoria, entro a la universidad con beca, porque siempre fui muy estudiosa, siempre fui supremamente aplicada, y comienzo a trabajar. Entonces yo trabajaba de día, estudiaba de noche, ¿sí? Entonces prácticamente yo trabajaba hasta las 6 de la tarde, corra para la universidad de 6:30 a 10, 11 de la noche. Entonces esa era mi vida. Pero mi sueño siempre fue mi mamá. O sea, yo la tengo que sacar de esta vida. Mi mamá no merece estar como tan cansada. Sus manos, pues, imagínate las manos de una lavandera. O sea, sí le tocó muy pesado a mi mamá. Entonces ese era mi sueño. Comienzo a trabajar en esta compañía internacional que les comenté de vendedora. Entonces comencé a trabajar de vendedora puerta a puerta. Entonces yo era de las que me iba puerta a puerta aquí en México le llaman cambaseo, ¿verdad? Así es. Sí, entonces en aquella época me iba yo a trabajar puerta a puerta en esta empresa y siempre fui muy aplicada, muy dedicada, muy estudiosa, muy responsable. O sea, yo toda la vida me conozco así. Yo afortunadamente, o sea, no tengo una vida como de desorden, nunca la he tenido. Yo toda la vida me conozco así muy aplicada.
Entonces comienzo a trabajar en esta empresa, me comienza a ir muy bien, siempre la curva de aprendizaje fue lenta porque haz de cuenta que los primeros 4 meses no ganaba nada. Esto en venta se gana por comisión. Entonces, los primeros 4 meses pues, el aprendizaje. la curva de aprendizaje fue. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y mi mamá lloraba: salte de ahí, hija, por favor, consíguete un trabajo con un salario fijo, te lo suplico, salte de ahí, porque no tenía salario fijo y era en la calle. Y yo soy de una ciudad que se llama Cúcuta, frontera con Venezuela. Ajá. Y la temperatura de Cúcuta es de 37 grados cuando hace frío. O sea, calor. No, entonces no le prendas al aire. Tú estás acostumbrada a estos climas. Entonces yo me la pasaba en la calle con un calorón, entonces yo adelgacé muchísimo, de por sí siempre he tenido como una complexión delgada. Entonces yo adelgacé muchísimo, tenía acné, ¿sí? Por el sol, por todo, tuve mucho acné. Entonces una vez hasta una amiga me vio y me dijo: Milena, ¿qué estás haciendo? O sea, como quien dice, estás muy fea. O sea, negra, delgada y con acné en la calle trabajando todo el día. O sea, Milena, por favor, no, hazle caso a tu mamá, salte de esa empresa. Y yo no me quería salir porque a mí me gustaba la empresa, había buena. ¿Y qué vendías, Milena? El curso de lectura rápida. Ya lo vendías desde Ya entonces. desde esa época. Estamos hablando de hace unos 20 años más o menos, Sí, alrededor de los 20 años. sí, estamos hablando de unos 25, 27 años. Pero ya eras comercializadora 100%. ¿Todavía no tenías tú como el desarrollo de esa parte o ya? No, yo estaba aprendiendo, o sea, yo tenía 19 años de edad. O sea, yo estaba en la universidad, estudiaba y trabajaba. Entonces yo estaba aprendiendo, yo me iba a tocar puertas. Entonces, pero a mí me gustaba esta empresa porque cantábamos, bailábamos, había motivación. Antes de salir. Sí, o sea, cantaba, sí, antes de salir, entonces cantábamos, bailábamos, teníamos motivación. Nos llevaban a una reunión y a las 9 de la mañana todo el mundo para la calle a vender, porque así se vendía antes, o sea, hace 27 años, el canvaseo. Entonces me iba yo a vender, pero los primeros 4 meses, que fue la curva de aprendizaje, yo no vendía nada, yo no ganaba dinero. Hasta que me comienza a ir bien y ya comienzo a vender y comienzo a ganar dinero. Y esta empresa me da la oportunidad de proyectarme, o sea, tenía cargos: supervisor, jefatura, gerente, directora, ¿ya? Entonces me da la oportunidad y ahí me ofrecen mi primera transferencia, traslado. Okay. Entonces me mandan a Medellín y voy a trabajar en Medellín. Sigo estudiando, trabajando, me comienza a ir bien, comienzo a ganar dinerito, buen dinerito, y tengo la oportunidad de sacar a mi mamá de trabajar. Ah, qué padre. Le monto un negocio a mi mamá en su casa. Súper bien. Dices que terminaste la carrera y te Sí. pusiste a trabajar en ¿Por qué no empezaste en lo que terminaste? ¿No se le veía así futuro ahí o? No, porque terminé la carrera, pero ya estaba muy enganchada en lo comercial, en las ventas. ¿Ya estabas trabajando Ya cuando estaba, estabas estudiando? sí, o sea, mientras estudié, ¿Trabajaste? trabajé. Ok. Y fui creciendo en la empresa, entonces me fui desarrollando, entonces ya era gerente, ¿sí? Cuando terminé la carrera. Ya ganaba muy buen dinero, ya dirigía gente. Okay. Entonces como que nunca dije, o sea, ahí ya me proyecté, ya entre buen dinero y proyección y ambiente laboral, entonces nunca ejercí mi carrera. Utilizaste la psicología para persuadir. Sí, Sí. pues, lógicamente que con la gente siempre me ha gustado leer mucho, o sea, pero nunca pues como consultas ni nada de eso, no. Siempre, yo digo que todos llevamos un psicólogo dentro, ¿no? Entonces, cuando diriges personal, pues siempre tienes que trabajar ciertos temas. Entonces, esa es como mi historia, mi breve historia. Súper bien. ¿Cómo llegas a México? Resulta que en esta empresa, entonces ya pues llego a un cargo directivo ya muy alto. Era directora nacional, ya dirigía muchas oficinas y ahí conozco a mi esposo. Okay. Entonces él era director internacional. ¿También es colombiano? También colombiano. Él dirigía 3 países, ¿ya? Entonces ahí conozco a mi esposo, nos trasladan a Monterrey. Yo viví en Monterrey en el 2006. A los dos. A los dos nos transfieren. Mi niña tenía 1 añito, sí, y nos venimos a Monterrey. Nos fue supremamente bien en Monterrey, pero aquí va. Mi esposo siempre quiso emprender, o sea, él siempre fue curioso y quiero emprender de este mismo negocio porque lo conocía. Y en el 2006, él arma una empresa de este mismo giro, le coloca su nombre, se asocia con otra persona que es administrativo, mi esposo también es comercial. ¿Y qué creen que hago yo? Dios mío, Señor.
Le digo a mi esposo, si tú emprendes, nos divorciamos. Así. Así. ¿Y pero por qué? Porque yo en aquella época, como trabajaba para esta compañía multinacional, yo en aquella época pensaba que emprender era serle infiel a la empresa. O sea, yo tenía muchos valores de cómo se te ocurre, les vamos a montar la competencia, eso es algo muy desleal. Yo tenía 26 añitos de edad en aquella época, 26 años. Mi hija tenía 1 año, tengo una hija actualmente de 21, ella tenía 1 año, okay. Entonces eso fue hace 20 años, sí, en el 2006. Entonces, o sea, yo estaba loca, o sea, el peor error de mi vida, le corté las alas a mi esposo. Yo le dije, no, si tú emprendes, nos divorciamos. Y él, pero ¿cómo, Milena? Mire la oportunidad, estoy haciendo otro producto, es diferente. Él trató de convencerme, pero yo era muy leal a la empresa, o sea, mi valor siempre fue la empresa, no. El caso es que yo misma llamé al presidente de la compañía y le conté que mi esposo iba durmiendo con el enemigo. No, y luego dice desleal. Pero al esposo. No, o sea, el error más grande de la vida. O sea, no sé, estaba yo. No sabes qué se te metió ahí. No sé, tenía 26 años, no tenía la misma conciencia que había hoy. No, yo creo que dentro de todo no estabas tan mal. Porque al final de cuentas sí, pues si tú tenías ciertos valores, ciertas ideas para ti, aparte fue la empresa que te dio un crecimiento y un desarrollo, pues obviamente había una lealtad ante ellos, ¿no? Sí, yo siempre he sido como muy leal, o sea, ¿cómo no? Yo siempre he sido muy leal, he sido una persona honesta, o sea, yo me conozco bien, claro. Afortunadamente. A veces escucho historias así como yo digo, ay Dios mío, a mí me faltó calle, digo yo, porque digo, no, escucho historias así que me sorprenden, ¿no? Ajá. Entonces sí, en ese momento mis valores eran mucha lealtad con la empresa, era mucho agradecimiento, amaba a mis jefes, me ponía la camiseta de ellos. El caso es que mi marido eligió la familia, es algo que hoy le valoro mucho. Mi marido eligió la familia, o sea, en ese momento, y hasta hoy la sigue eligiendo, porque hasta hoy tengo 22 años de casada. Muy bien. Entonces mi marido eligió la familia y dijo, bueno, le dejó todo el proyecto al amigo, al socio, o sea, él le dejó todo, y la empresa, pues lógico, producto de eso, no nos iba a dejar en México, ahí con el socio, nos manda a Brasil, y ahí es donde vamos, a Brasil. ¿Ya? Y vivimos 8 años en Brasil. ¿Y la empresa, o sea, no tomó represalias? No, la empresa a la que trabajamos, no. O sea, éramos muy buenos. Éramos, o sea, 2 directivos en su momento. Ajá. O sea, productivos, buenísimos. Entonces, la empresa lo que hizo fue hacernos una propuesta y nos manda a Brasil. Y tú de aliada, con la empresa, dijo, de todos tengo seguro el... No, hombre, y su socio se quedó aquí en México y desarrolló la compañía y le fue excelentemente bien. El socio se quedó solo, desarrolló la empresa y le fue maravillosamente. Gracias a Dios no habían redes sociales todavía, porque donde yo me entere me pego un tiro, no mentiras. Pero no habían redes sociales, o sea, yo me enteré años después. Okay. Que lo veía en yates, lo veía con casa en no sé dónde, lo veía no sé qué, o sea, muchos años después. Sí. Y llegamos a Brasil y desarrollamos el país como tal. Entonces, llegamos igual como directivos, abrir oficinas, ¿ya? Y desarrollamos el país. Así fue. ¿Ahí aprendes a hablar o ya hablabas poquito? No, ahí llegó a Brasil y no, cero portugués. Llegué y un día vamos al supermercado a comprar jabón de loza para lavar los trastes. Ajá. Y recuerdo yo que ¿cómo? O sea, ¿cómo se dice? Le hablaba a la persona que ayudaba ahí, nadie nos entendía. Y pues no había internet, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, ¿cómo no? Pues a señas y a gestos. Y ahí es donde siempre me ha gustado leer, siempre he sido muy buena alumna. Entonces me puse yo lo aprendí sola. Me colocaron un maestro en aquella época y no me gustó. Yo dije, no, yo sola. Entonces yo llegaba con un brasilero y yo, ay, ¿cómo se dice piña? Abacaxi. Entonces yo anotaba, ¿sabes? Entonces yo con mi cuadernito. ¿Y cómo se dice tal palabra? Y yo anotaba. Y a punta de televisión y lectura y libros iba yo asociando y aprendí portugués. Creo, sí, lo hablo
pues lo hablo bien, considero que bien. Y hasta hoy en día consumo mucho material en portugués, leo mucho en portugués, te contaba que escucho podcast en portugués. Entonces hasta hoy lo sigues practicando. Lo sigo practicando, sí. Sí, es un idioma que me encanta y como tal los brasileros están muy top, son muy buenos. Son muy buenos en mentalidad, son muy buenos en actitud, son muy buenos en crecimiento y hasta hoy en día yo consumo eso. Pero estando allá en Brasil, me doy cuenta que la empresa no era tan bonita como yo me imaginaba. Ya abro los ojos. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto trabajar con ellos? Después yo trabajé con ellos 18 años. Y a los 18 años es cuando ya empieza a haber temas. Que no era tan bonita. O sea, que no era así, porque ya me daba cuenta que los jefes llegaban y se llevaban el dinero, o sea, ya cositas así, ¿no? Y ya me doy cuenta que no era tan bonita la empresa, inclusive cierran la empresa viene de un periodo cayendo, la cierran y ni siquiera nos pagan la liquidación. Órale. Y dan nuestros nombres porque Brasil tiene temas empresarialmente, impuestos y tiene una legislación bien diferente. Y dan nuestros nombres para poder seguir, no nos piden autorización. El caso es que de mi cuenta me quitaba el gobierno cierta cantidad de dinero. O sea, dan como nuestros nombres como directivos y la empresa me reembolsaba ese dinero. Y yo todo bien. Pero cuando llega un momento en que ya la empresa me quitan dinero y nunca me reembolsan el dinero. O sea, aparte de la liquidación, no nos reembolsaban lo que de la cuenta nos quitaban. ¿Y ahí qué te dijo tu esposo? No, fíjate que mi esposo, pues la verdad, un pan de Dios, nunca, como que no repeló. No, yo nunca lo he visto repelando. Ahí lógicamente que él ya dijo, bueno, es hora de emprender. Nos devolvemos a México. Oye, por lo que veo, tu esposo es una gran persona, porque esa parte que no se haya sentido, no sé cuántos hombres en realidad pudieron haber hecho eso. Yo creo que tiene su mérito el que sigan juntos, ¿no? Siempre que una pareja esté junta, yo creo que es el mérito de ambos, pero en este caso lo veo a él ahora en esta parte con más mérito hasta este momento que tú, porque primero al verse traicionado, no decir, oye, ¿qué onda? O sea, me traicionaste y dijiste que yo estaba allá. Pues ahora, si tú no quieres jalar conmigo, si tú no estás en mi capacidad mental, porque a muchos les pasa eso, si tú no quieres el desarrollo, yo lo sigo y yo por mi cuenta, y tú quédate ahí. Sí. Y sentirse traicionado y agarrar eso como motivo para decir, la relación se acabó y le doy yo por mi cuenta. Total. Y no. Total. Entonces, esa es una. Y ahorita la otra, que no te viene a reclamar, oye, ¿viste cómo estabas equivocada? Jamás. O sea, Jamás me ha reclamado, jamás me ha dicho por ti, por tu culpa, jamás. Nunca, jamás. Al contrario, cuando traemos el tema, él solamente dice, Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, es como que su frase ya. Sí. No pasa nada, viejita, me dice viejita. No pasa nada, viejita. Dios sabe por qué hace sus cosas. Entonces, pero yo hoy ya con este nivel de conciencia, ya mirando para atrás, con la edad, ya con la madurez, digo, ¿qué onda? O sea, digo, ¿cómo pudiste hacer eso? Hasta yo le digo, ¿y por qué no me hubieras hecho caso? Le digo, yo no me hubiera divorciado, era manipulación. 100%. Era 100% manipulación, soy mujer, no me hubieras hecho ahora caso. Ahora entiendo. Hoy en día le digo, no estamos mal, pero estuviéramos mucho mejor, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y que le corté sus alas en cierta manera. Pero esa parte es como la incógnita que siempre nos queda en nuestras vidas cuando no realizamos algo. El decir, hubiéramos estado mejor porque hacemos una suposición, porque a lo mejor como veían al socio, ¿no? Pero quizás sí, digo, al día de hoy también yo he aprendido que los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces, al final de cuentas, a lo mejor algo había ahí y que tenían que esperar. Sí. Y por eso, pues Dios pone a ti esas palabras, Él pone a hacerte caso. Y pues a lo mejor lo hacen de manera diferente, ¿no? Porque bien, ahora después de eso me imagino que viene el emprendimiento. Sí, exacto. Y de ahí ya la empresa se acaba, exactamente, y ya nos venimos a México, porque él siempre, o sea, México en su piel, en su sangre, yo digo que si existen vidas pasadas, él fue mexicano, porque ama México, tiene nombre de hasta mexicano, Rubén Darío Ávila. Sí, entonces nos vinimos ya a México y ya él vino con la mentalidad de emprender y ahí llegamos a Guadalajara y ahí es donde emprendemos. ¿Y llegan con el socio?
¿O no? Fíjate que sí, llegamos a Guadalajara, llegamos con el socio, con Ok. el que, o sea, no, como que otra vez, bueno, vamos a echarle ganas y vamos a emprender. Pero cuando llegamos, ay Dios mío, cuando llegamos, el socio estaba mal. Uf. O sea, ya estaba cerrando oficinas, ya todo, o sea, ya no era lo mismo. Ya ve que también los negocios tienen épocas, ¿no? Claro. Entonces ya estaban cerrando muchas sedes, ya no estaban vendiendo igual, o sea, el socio también tuvo, la hizo durante unos años, o sea, la hizo muy bien y ya después el negocio comenzó a decaer, a decaer, a decaer. Cuando llegamos, esto no funcionó la cosa y ya mi marido dijo, creo que ahí trabajamos un año con el socio. Y porque tenemos 12, 13 años y emprendimos hace 10. Entonces trabajamos ahí un tiempito con el socio, nos retiramos y ya ahí fue cuando emprendimos. ¿El socio es mexicano? El socio, sí, es mexicano. Ok. Sí, bueno, colombiano y vive aquí en México desde chiquillo. Ok. Sí. Así. Muy bien. Pues mira, ya que vimos tu historia así tan interesante, porque moverse de un lado y cambiar costumbres, cambiar raíces. A veces que uno dentro de su mismo país se cambia y te cuesta. Sí. Ahora a nivel cultural, a Sí. nivel idioma. Entonces, ahora platícanos ahora el tema de lo que es, vámonos a lo recio ahora sí, para que la gente que no te conoce vea. Ayúdanos ya vámonos directo a lo que es la gimnasia cerebral. Ok. La gimnasia cerebral son ejercicios que intercomunican hemisferios cerebrales. El cerebro nuestro, pues tiene 2 hemisferios, el lado derecho, que trabaja más la parte creativa, la comunicación, la imaginativa, y el lado izquierdo, que es la parte lógica, matemática, racional. Entonces nosotros comenzamos pues a estudiar desde chiquillos y el sistema educativo está más enfocado al lado izquierdo, más al saber, ¿verdad? Y menos al ser. Entonces más al saber y pues ahí la persona le da mucha importancia a las calificaciones, cuánto sacaste en las notas, ¿verdad? Y vamos dejando como de activar el cerebro. Entonces la gimnasia cerebral es una serie de ejercicios que ayudan para que tú en ese momento estés atento, para que tú te concentres, para que tú memorices, ¿ya? Para que tú retengas más información. ¿Qué ocurre? Que después de los 25 años de edad perdemos 40,000 neuronas. Todos los días se nos mueren aproximadamente unas 40,000 neuronas en nuestro cerebro. Solo que el cerebro es un órgano silencioso, tú no sabes qué está pasando adentro. Mientras en tu estómago sí, porque los intestinos pues hacen ruido, ¿verdad? Ajá, el sí. corazón también hace ruido porque late. El cerebro no, el cerebro es silencioso. Entonces el cerebro se va deteriorando. Y ahorita, como no lo ejercitamos tanto, muchas redes sociales, mucho chat GPT y mucha cosa, entonces no pensamos, no analizamos, no nos sabemos el número de teléfono, no creamos. Entonces se están muriendo muchas más neuronas. Entonces lo que hace la gimnasia cerebral es el nacimiento de nuevas neuronas, que se le llama neurogénesis. Entonces es posible que se te mueren, pero con eso haces que nazcan más. Claro que Ok. sí, la neurogénesis es eso. Anteriormente, en la década del 70, se creía que las neuronas ya se morían y ya se iba quedando el cerebro así. Y eso se lo deben a Santiago Ramón y Cajal, un supercientífico. Entonces él estudia el cerebro y ahí es donde se da cuenta que existe mucha neuroplasticidad. La palabra plasticidad viene como plastilina, o sea, el cerebro es moldeable. El cerebro se moldea internamente. Entonces, así como mueren neuronas, nacen neuronas todos los días. Y hay conexiones. El aprendizaje se da cuando hay conexiones neuronales, cuando hay conexiones entre ellas, se llama sinapsis y ahí es donde tú aprendes cosas. Entonces, la gimnasia cerebral ayuda a esos procesos, ayuda al nacimiento de nuevas neuronas. ¿Por qué? Porque estás intercomunicando los 2 hemisferios cerebrales. Y la gimnasia cerebral se hace también con el cuerpo. Entonces, el cuerpo le comunica al cerebro y el cerebro le comunica al cuerpo. El aprendizaje muchas veces se da en el cuerpo, ¿ya? Okay. No solamente en el cerebro. Entonces, eso es lo que ayuda a la gimnasia cerebral, sobre todo para mucho proceso de memoria. En la actualidad, pues, yo creo que todas las personas en algún momento de la semana dicen, van de la sala a la cocina y dicen, ¿a qué venía yo? Algo se me olvida. Ajá. ¿Verdad? Se nos olvidan los nombres de personas, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale que el nombre o lo que quiero recordar. Entonces, esto es como una ejercitación para que tú recuperes memoria, atención y todo lo demás. Eso se me hace bien curioso porque te sientas, ¿no? Y traes tu cereal, te sientas y se chingada la cuchara y van.
Llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Y estás viendo así. Y dices, no me acuerdo. Te vas, te regresas. Llegas así y dices, La cuchara. Sí, así es. O las llaves, ¿no? También. Sí, ¿dónde tengo las llaves? La otra vez una amiga me contaba que ella estaba hablando con su hija o con su mamá y que ¿dónde traigo el ¿Dónde está el teléfono? O sea, teléfono? ¿dónde está mi teléfono? Y ella con el teléfono. O sea, no son distractores como tal, es por falta de ejercitación. Sí, por falta de ejercitar el cerebro y por falta de atención. No somos atentos, o sea, no estamos atentos. Esta parte está muy chistosa porque ahorita, bueno, cuando tú platicabas las conexiones, en mi cabeza estaba todo el tema así como de un cerebro y ver puntitos conectados, o sea, Sí. como un puntito prendido en azul y luego ya todos así como enlazándose, ¿no? Pero ahorita que platicabas también la parte de cuando se nos olvida algo y así, voy a platicar la historia de una persona muy conocida, que es mi esposa. Es que me va a regañar, pero tengo que contar. Ella, decían que su hermana estaba echando novio, echando reja, entonces afuera de la casa, ella salía a la tienda y le decían, oye, no cierres la puerta. Sí, se metía ahí, ¡paz! Cerraba la puerta. Y después como que yo creo que daba 2, 3 pasos y decía, cerré la puerta y se regresaba. Pero al día de hoy nos reímos mucho porque también hay un video de como un venadito o algo así que va saltando y que dice que cuando te mandan a la tienda y a medio camino se detiene y dice, ¿por qué me mandaron a la tienda? Sí. Y se regresa, ¿no? Sí. Entonces yo le echo mucha carrilla que es ese venadito ahí que va saltando. Sí. Porque ella al día de hoy siempre dice que es, ahora ya le llaman que tiene TDA o sí. TDAH, algo así, ¿no? ¿Sí es eso? Déficit de atención. Bueno, tienen que primero hacerse estudios. O sea, hoy en día casi que el 80% de la población se autodiagnostica con déficit de atención. Pero eso no es así. O sea, eso es más estimulación cognitiva. Ya tendría que ir a un neurólogo, a un psicólogo, o sea, ya tendría que hacerse algún examen, ¿no? Pero por lo general es falta de atención. Lo que pasa, estamos en una pandemia de falta de atención tremenda. O sea, hoy con tanto scrolleo, o sea, con tanto agarrar el celular, tú 3 segundos y ya pasas, 3 segundos y ya pasas. Entonces, el área de la atención se vuelve muy débil, la debilitamos demasiado, porque tú no logras mantenerte atento a una sola actividad. Entonces, haz de cuenta que el músculo de la atención se va debilitando. Y la atención es un músculo que tú tienes que trabajar. Para el cerebro no es fácil prestar atención. Para el cerebro es súper difícil prestar atención. ¿Por qué? Porque recuerda que el cerebro, nosotros venimos desde la época de los mamuts, acuérdate, cuando no había nada, cuando era así. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre salía a la selva a cazar. Cuando en verdad éramos hombres. Sí, entonces imagínate, el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba en la choza y criando hijos, ¿verdad? O sea, dando de comer. Entonces el hombre salía a cazar. Entonces, al hombre salir a cazar, él tenía que estar atento al animal que iba a cazar, pero también el peligro, porque a él se lo podían comer. Entonces él me dio un ruido, ¿sabe? Entonces el cerebro, desde ahí quedó la parte primitiva, la parte reptiliana del cerebro. Entonces desde ahí cualquier ruido nos desconcentra, nos distrae. Sí. Entonces el cerebro funciona como un guardaespaldas. Tú no le puedes pedir a un guardaespaldas que se enfoque solamente aquí. El guardaespaldas tiene que estar viendo toda el área. El cerebro es igual, tiene que estar viendo todo, porque el cerebro tiene 2 funciones, tu supervivencia, ¿sí? Y el ahorro de energía. Es lo único que le interesa al cerebro, la supervivencia. Entonces, todo lo de alrededor le va a llamar como o sea, va a ser una alerta y no vas a atender, vas a estar desconcentrado. Entonces, la atención es un músculo que tú tienes que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Con ejercicio, la gimnasia cerebral es uno de ellos, tratar de mantenerte, o sea, 10 minutos de lectura. Diario, o sea, 10 minutos. Así tú leas 5 páginas, no pasa nada.
pero tú no sabes las áreas cerebrales Que se despiertan. que se despiertan, que se conectan, la corteza prefrontal, que es esta parte detrás de tu frente, que es la de funciones ejecutivas, es la encargada de que tomes decisiones, de que razones, ya, de que memorices, de que entiendas. Hay mucha conexión, hay nacimiento de nuevas neuronas cuando estás leyendo. Entonces, 10 minutos al día es un ejercicio potencialísimo para el cerebro. En Ok. papel. Y gimnasia, vamos a porque no sé, no me imagino al cerebro levantando una pesa, ¿no? Sí, sí. Es lo primero que se me viene a la mente. ¿Cómo hacemos gimnasia cerebral? Ok, vamos a hacer un ejercicio aquí para las personas que nos puedan ver. ¿Les Nos parece? vas a dejar en vergüenza. Necesitamos solo las manos y un Sí. pequeño ejercicio, mire. Ajá. Con una manita solamente haz esto. Sí. Lo puedes hacer aquí para integrar el ejercicio. Lo puedes hacer ahí unos segunditos. Después Ok. de que hagas esto, con la otra haz así, como un suavecito. O sea, con los dos al mismo tiempo. O Y sea, luego lo hace con los dos al mismo tiempo. Con los dos. O sea, con un dedo Ajá. toca y con la otra suave. A ver cómo les va. Ok. ¿Así? A ver. ¿Sí? Mira, Ajá. te salió bien. Pedro todavía no. Pedro Entre con los los dos, dos. sí, Pedro. con los dos está haciendo así. ¿Cierto? Pedro con los dos está Papa. haciendo así. No, así. Ahora cámbialo. Con Ahora- este que estás haciendo así, Ok. haz suavecitos y con los otros haz lo contrario. con este sí me sale más. Con la otra le sale más. ¿Y a ti? Cámbialo ahora. Con estos toquecitos. Ya, ¿Ya lo cambió? sí, lo había cambiado. Mire que a veces como que se Sí, confunde. al cambiarlo, sí tengo que concentrarme pero ya Exacto. después no. Ya después no. Entonces, mira que estos ejercicios, tú los ves sencillos, pero hay miles de ejercicios así, están trabajando los dos hemisferios cerebrales. Ahorita me acordé que sí fue ahí, no estoy seguro, pero creo que sí, creo que en el Synergy alguien puso un ejercicio, ¿no? Sí. Y es que no recuerdo si fue en el Synergy o en un evento, y pusieron un ejercicio y era súper difícil. O sea, yo ¿Ah, por sí? más que lo quise intentar, pero no me acuerdo si fue ahí. A ver, pon uno difícil. ¿Cómo sería uno difícil? Uno. Si no pudiste con tu fácil. No, o sea, nada más para ver qué tal. A ver, A ver, estoy en otro nivel, es güey, que tú muchas sabes. veces, dependiendo, hay ejercicios difíciles y a la persona le sale, a uno sí le sale, al otro no, entonces como que es muy variable. A ver, sacan el dedo meñique y del Ajá. otro lado, a ver, dedo gordito y dedo meñique. Y ahora Ok. cámbialo. No, ahí sí creo que le va a ver. Mira, Es sí. Acá, ¿no? saco. A ver. No. ¿Ese que es como fácil también? Pues ¿O no hay para fáciles? mí ¿No hay ya, fáciles? sí, hay unos fáciles, hay otros. Este está como nivel medio. Ok. Este está como medio. ¿Sí te salió? Sí. No, güey. ¿No? ¿Ves? Entonces, cuando tú haces gimnasia cerebral, ahorita porque estamos platicando y va a ser más complicado, ¿verdad? Ok. Pero la persona que se sienta con él mismo y hace esto, o sea, sin estar platicando, ¿qué te digo yo? Hace una rutina de 3 ejercicios, 3 Ok. minuticos, ya trabajó la atención en su cerebro. A ver, entonces, es necesario, tú estás diciendo que con esto se están estimulando las dos áreas del cerebro. Sí, ¿Es claro. necesario estimularlas? Claro. O sea, digo, dices la creación de neuronas. ¿Esto hace que se creen más neuronas? Totalmente. Esto hace que haya neurogénesis, que trabaje. A ver, y el cerebro está dividido, esos dos hemisferios cerebrales, por el cuerpo calloso, ¿sí? Que es una estructura como que lo une. En personas que no trabajan, no estimulan su cerebro, ya sea a través de la lectura, a través de ejercicios como sudoku, como ajedrez, como sopa de letras, ya sea a través de gimnasia cerebral. Las personas que no estimulan su cerebro tienen el cuerpo calloso muy delgadito. Ok. Y las que sí trabajan procesos atentivos lo tienen más grueso. Ok. ¿Eso en qué impacta? En que haya facilidad para aprender. Entonces, por eso hay personas que pronto van a una clase o estudian, pero que al otro día ya no recuerdan nada, porque no tienen la facilidad de aprendizaje. Entonces, estos ejercicios están prácticamente que haciendo su trabajo en el cuerpo calloso. Pero ¿qué pasa aquí? No es solamente hacerlo un día y ahorita hice. O sea, aquí está la constancia a largo plazo. Ok. O sea, tú vas a ver resultados como todo en la vida si lo haces todos los días durante mucho tiempo. Entonces, a ver, para poner un contexto y para dejar esta parte como un mensaje muy fregón para los papás que lo están viendo. Tus hijos, lo que comentaba hace ratito, se distraen mucho. Yo veo que mi hijo scrollea, a veces está viendo una historia en TikTok
Y le digo así, espérate, güey, o sea, no le muevas, estaba chido lo que estaba pasando y así ni siquiera deja que terminan, o sea, independientemente de que son rápidas, a veces ni dejan que terminan. Es que ya no les está captando la Y atención. yo, no regresa, entonces es eso, o sea, la distracción que tú dices, como que no me interesa, sí, no me interesa tampoco. Entonces, Así es. esta parte que tú estás diciendo, que si los hacemos que estimulen diario 3-5 minutos, ejercicios de este tipo, y si los ponemos a que lean 5 o 10 minutos diario, con eso estamos fomentando como padres que ese hijo se desarrolle y tenga mejor capacidad para aprender. Totalmente de acuerdo. Quítale el celular a tu hijo 10 minutos, o sea, no es negociable. Y pone una sopa de letras. Y colócale así una sopa de letras, un sudoku, ejercicios de gimnasia cerebral, colócalo a leer, lee junto con él. O sea, eso es fundamental hoy en día. La adicción a través de la tecnología está tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? La corteza prefrontal, que es el de las funciones superiores, como les decía, que es estar atento, el tomar buenas decisiones, el pensar, el ser criterioso, ¿sabe? El cuestionar, se encarga de eso. Resulta que se termina de desarrollar en los hombres a los 26 años y en las mujeres a los 24, ¿ya? Okay. Entonces imagínate, ¿y cómo se desarrolla? Ejercitándola, porque va haciendo conexiones neuronales. Es un niño que está todo el día en un celular, pues no se le desarrolla. O sea, por eso tenemos niños que le leen una tarea, no siguen las indicaciones, el maestro acaba de explicar, ¿y qué tengo que hacer? Pues claro, no trabaja el cerebro como tal. Claro. Y otra cosa para los papás que nos escuchan, o sea, no es negociable, porque a veces el papá llega y dice, o la mamá, espérame, yo le pregunto a mi hijo si quiere, ¿sí? Sí. En tomadas de decisiones. Sí. Si quiere hacer el curso, si quiere ir a tal lugar, tu hijo no está en la capacidad de decidir, porque la corteza prefrontal no se le ha desarrollado. Okay. O sea, no coloque a tus hijos a tomar decisiones porque el área que toma las decisiones en el cerebro se le desarrolla. Si es niño a los 26, si es niña a los 24. Okay. O sea, tu hijo ni siquiera conecta. O sea, porque muchas mamás vienen conmigo a averiguar, a pedir informes del curso que yo hago. No, voy a ver si mi hijo quiere. Y yo les digo, ¿y si tu hijo mañana no quiere ir a la escuela, entonces ya no lo llevas? O sea, no, tu hijo no está... cerebralmente, cognitivamente, tu hijo no puede decidir. Que de pronto la ropa, bueno, pues lo dejamos, ¿verdad? Que le gusta esto, pero siempre debe tener la orientación de papá o mamá. O sea, no es negociable el que lea 10 minutos, quítale el celular, ya sin drama. Sí. No, pero es que se molesta, se enoja, llora, grita, pues que llore, grite, no sé qué, pero tú eres la mamá, tú eres el papá, ponlo a leer 10 minutos. O sea, no es negociable. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita yo me quedaba pensando de la sopa de letras, el sudoku, que también ya lo tienen en el celular? Lo ideal es que lo hagan en un área física, no con el celular en la mano. Lo ideal sería que lo hagan en el papel, ¿no? El cerebro le gusta mucho el olor del papel. Cuando tú lees en papel, se activan 29 áreas del cerebro. Órale. Cuando lo haces en tecnología, se activan 9, 10. Okay. Entonces al cerebro le encanta el papel. Pero también entre no hacerlo o hacerlo, pues yo siempre recomiendo hacerlo, así sea en el celular, porque igual si estás trabajando esa clase de ejercicios, pues también estás estimulando el cerebro, pero de preferencia que sea en cuadernos, en papel, en hojas. El cerebro es apasionado. Recuerda que traemos un cerebro primitivo. Entonces, por eso hay cosas que no cambian en nosotros, porque ya vienen ahí como de fábrica, de raíz. Entonces uno normalmente va a una librería, agarra un libro y natural lo hueles. O sea, como que lo abres y lo hueles, porque al cerebro le gusta el olor al papel. Entonces, de preferencia, sí hacerlo en papel. Mira, yo voy a aprovechar. Yo creo que tú me vas a poder explicar porque yo necesito saber esa parte. Fíjate que yo tengo un tema, creo que le llamo, o así lo quise llamar por ciertas cosas que he escuchado, de memoria fotográfica. Sí. Pero sí me pasa algo muy chistoso. O sea, por ejemplo, yo llego, veo a una persona y me empiezan a aparecer flashazos, imágenes así. Pero hay gente que no la veo. El otro día iba con mi mamá, estábamos en una comida y me dice mi mamá, esa señora la conozco, volteo y me llegan así, Bimbo, Carmelitas, la Carmelitas era la colonia, la casa, y le digo a mi mamá, esa señora no era la que vivía en tal, que su esposo trabajaba en la Bimbo, así. Y mi mamá me dijo, oye, esa señora se fue cuando tú tenías 5 años. Wow. ¿Cómo te acuerdas?
Y a mí me pasa mucho eso, o sea, Sí. yo veo a alguien pero son como capturas y dudo mucho muchas veces porque digo, es que no estoy seguro porque son como cositas que me van llegando Sí. hasta que empiezo a armar como un rompecabezas y ya digo, esto y esto, y por lo regular le atino, o sea, sí son cosas que son reales que se quedaron ahí, Sí. pero Pero no era así como una figura así chidota que decías. 90, 60, 90. no, pues tenía 5 años, no me fijaba en eso. Pero sí me pasa muy seguido. Entonces, el otro día nosotros estamos en un grupo de empresarios y llega una chava y así la veo y me dice, empieza a presentarse, pero le digo, como que yo te recuerdo, le dije, eres de León. Y luego le digo, tienes una empresa de marketing. Le dije, el nombre de tu empresa tiene que ver con gatitos. Y así, y terminó diciendo, creo que tú no se escuchó, que dijo, no, este es adivino, dijo, no, porque ella ni siquiera se acordaba de que me conocía, y era un networking, o sea, era un networking como tal, y en su momento, pero me llegan así esas ¿Y ahí no imágenes. aplicaba? No, tampoco. No, así que dijeras, órale, no, es imposible olvidar. No, pero Pues sí tengo tienes eso. desarrollada mucho la memoria, se puede llamar memoria fotográfica, ¿está bien? Ajá. O la memoria visual. Ok. El cerebro siempre recuerda más imágenes que palabras. Ok. Siempre. Acuérdate que cuando aprendemos a leer árbol, y ya nos imaginamos el árbol. Ok. Si te das Ajá, cuenta, sí, o sí. sea, casa, tú te imaginas. Sí, luego viene la imagen. Inclusive en los aviones no dice no fumar. Viene el cigarrillo y Con con la X, tienes tachado, razón. ¿verdad? Ajá. El cinturón, o sea, no dice cinturón, o sea, No, viene tiene- la imagen, porque recordamos más imágenes. Ok. Y cuando tú estás leyendo, tu cerebro comienza tú estás leyendo, ¿no? Pedrito iba corriendo en el parque metropolitano. Usted ya se imaginó Ajá. a un hombre o a un niño corriendo en el parque Así metropolitano. uno chiquito. Sí, así uno chiquito, sí. Entonces, normalmente tendemos a recordar más imágenes. O sea, Ok. por eso es que digo, oye, yo a ti te he visto, o sea, te he visto, pero no me acuerdo de tu nombre, pero sí me acuerdo de tu físico. Sí, Sí. Como que no Entonces- te digan eso delante de tu esposa, a ti te he visto así como que, ¿Dónde? no, yo no me acuerdo de ti. Inclusive los nombres por eso son tan difíciles de aprender, porque Ok. un nombre para el cerebro no tiene ningún significado. No tiene imagen. No tiene imagen. O Ajá. sea, ¿sabe? O sea, tú acabas de conocer a una persona, Marta, la acabaste de conocer, o sea, ese nombre Marta no tiene nada emocional en tu cerebro, a no ser que Marta se llame tu mamá, se llame un hermano, entonces ahí sí lo vas a recordar. Ajá. Entonces el cerebro también recuerda a través de las emociones, lo que le causa. Por Ok. eso los nombres son difíciles de aprender. ¿Cómo le haces para aprender? No es porque sean codos. Ya ves que siempre, ha de ser codo, por eso no nos aprendemos el nombre. O sea, y nos pasa a todos. A mí, Sí, claro. inclusive, que estimulo, a mí se me olvida el nombre de las personas, porque para el cerebro no tiene un significado. ¿Cómo aprender? Sí, porque hay un libro, ya ves, que se llama no. ¿Cómo influir sobre las personas? ¿Cómo se da? Sí. ¿Cómo tener amigos? Influir sobre las personas. Y una sí. de las cosas que te dice es que la gente le gusta mucho, que la mejor palabra que tú tienes es escuchar tu nombre. ¿Sí sabes Total. eso? No. Que la mejor palabra que tú puedas escuchar, la que más te agrada es escuchar tu nombre. Claro. Entonces, O sea, si yo me acuerdo de ti, me acuerdo de tu nombre, te llamo por tu nombre, eso le va a gustar mucho al cerebro. A ok. tu cerebro. O sea, Ya entendí. porque también eso tiene que ver con emocional ahí. O sea, me dio importancia, se acordó de mí. sí. Con razón la chava dijo, se acuerda de mi nombre, de mi empresa, de dónde soy. Dijo, no, sí. este sabe toda la biografía. Sí. Y para poder recordar un nombre, tú tienes que hacer un proceso cerebral que es más como de Relacionarlo con alguien. de relacionarlo con algo o imaginarse la persona, o sea, que sea algo como extrovertido, algo, o sea, yo de pronto, Pedro, ¿con qué lo puedo asociar con una palabra? O tu arete, por ejemplo, puedo relacionar tu nombre con algo, o sea, tendrías que hacer algo ahí y ahí lo aprendes. ¿Con qué, Pedro? ¿Sabes a mí qué me pasa, por ejemplo? Digo, así decir, Alejandro, digo, voy a tratar Fernández. mucho con esta persona, digo, me gusta mucho Alejandro Fernández. Pero luego cuando lo veo, digo, ¿qué artista me gusta? Porque me gusta Vicente Fernández, me gusta Pedro Infante. Yo me acuerdo, me pasa todavía esto. Todavía tienes que hacer un enganche todavía más Sí, tienes fuerte, que ¿no? hacer inclusive una imagen pintoresca de la persona. Ok. O sea, hasta también una imagen pintoresca. Yo tengo un curso de memoria, tú eres mi alumno, dentro de la plataforma está,
donde enseño cómo recordar nombres. Y ahí hago una actividad directa de cómo recordar nombres a través de imágenes pintorescas. Ahorita me acordé que están diciendo de los nombres como cuando llegas a la secundaria o a la escuela, ¿no? Digo, yo estudié en pública, secundaria y primaria, y pues eran salones de 50 hasta 60 alumnos. Entonces, el primer día era de, a ver, y voy a hacer el ejercicio a ver quién se va acordando de los nombres. O te decían, di nombre, fruta y no sé qué. Entonces, letra. Pero también, ¿sabes qué me pasa? Que yo era muy bueno también en el tema de los números. Yo me sabía números cañón. O sea, no veía yo una agenda. Yo los ponía. Que ahora es de las cosas que yo digo, hijo, lo debería de volver a practicar porque... Pues sí, porque yo digo, ¿y qué te pasó? Te caería muy bien. ¿Pero qué crees que ahora veo eso? Ya le preguntas a la gente y no se sabe ni el de su mamá, ni el de su casa. O sea, y dices... ¿Cómo es posible? Sí. O sea, yo todavía me acuerdo ahí 2, 3 números, pero no como antes. Yo creo que antes tenía una agenda como de 100. 2, 3 números. No, sí me sé el de mi esposa, el de mi hermano, el de mi mamá, el de la casa. Sí hay bastantes números, porque yo siempre digo, ¿qué tal Es si un bueno día te llega a pasar algo y no tienes el celular? O sea, sí tienes que mínimo memorizar 5 o 6 teléfonos de urgencia. Sí, si te sabes solo el tuyo, ni modo, me va a llamar a mí. No, hay gente Estoy perdida. hay gente que dice, es que yo como nunca me marco, no me lo sé. A ver, amiga, entonces, ya que nos dice esa estructura de que hay que hacer gimnasia cerebral con los niños, yo creo que también es un tema que deberían de tomar las escuelas, ¿no? Sí. Y yo creo que un docente puede ayudarle mucho a sus alumnos haciendo eso, aprendiendo ejercicios de gimnasia cerebral al día. Imagínate que estés en la escuela y que digan 5 minutos de gimnasia cerebral y 5 o 10 minutos para que lean el libro que ustedes quieran. O sea, aparte siento como que es una parte que te recrea la mente, ¿no? O sea, como que te entretiene y como niño. Sí, dices, sí quiero hacerlo. Aparte, cuando estás haciendo gimnasia cerebral, cuando yo hago gimnasia cerebral con así, en talleres, en pláticas, yo no he visto la primera persona que la haga amargada, seria, triste, no. Se ríen las personas. Sí. ¿Por qué? Porque te ríes de ti mismo. Ay, no me salió, ja, 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 ja. O sea, entonces trabajas la atención, trabajas la sonrisa, le das como un oxígeno al cerebro, ¿sabes? O sea, sales de lo que estás haciendo, le das un oxígeno y ya puedes otra vez volver a concentrarte. Entonces sí, estimula mucho hasta la parte emocional las personas. Siempre te saca una sonrisa la gimnasia cerebral. ¿Cuánto porcentaje de nuestro cerebro usamos realmente? Es un mito, ¿no? O sea, el 10%, ¿Es cierto, no? El 10% que Albert Einstein murió desarrollando solo el tanto por ciento, eso es un mito. Tú siempre ocupas todo el cerebro, pero no todo al mismo tiempo, dependiendo de la actividad. Pero el cerebro es maravilloso porque el solo hecho de ir tú a servirte un café, ya estás trabajando la memoria muscular, ya estás trabajando la atención, ya estás trabajando la memoria visual. O sea, hay muchas áreas cerebrales que ya se conectaron para simplemente ir a servir un café. Entonces sí, trabajas todo, o sea, el cerebro, hay muchas áreas cerebrales. Ahorita, el hecho de que estemos hablando aquí, pues hay muchas áreas encendidas en nuestro cerebro. No está todo encendido, pero hay muchas que están encendidas. Pero tienes razón, muchas de las veces ahorita ni siquiera hacemos el ir a por un café concentrados. Sí. Vamos con el teléfono y vamos así en automático, llegamos, ponemos, pero nuestra atención está fijada en el celular. Sí, total. No, cuando tú haces una actividad en conciencia, también estás trabajando mucho el cerebro, lo estás estimulando cuando la haces en conciencia, no en automático, ¿no? Sí. Una cosa es hacerla en presente, otra cosa es en automático. Entonces, si tú vives en un segundo piso, el hecho que ya te levantaste de la cama, bajaste las escaleras, sí, estás trabajando memoria muscular. O sea, ya varias áreas de tu cerebro se conectaron hasta para que movieras el dedo, ¿sí? La una le manda un mensaje a la otra, le manda un mensaje a la otra y muchas. Ya te fuiste, trabajaste memoria visual, ¿sí? Trabajaste atención. Entonces sí, hay muchas áreas que se conectan. Tú tienes tu Instagram o tus redes sociales y en tus redes sociales hablas de gimnasia cerebral, ¿no? Sí. Y si alguien, por ejemplo, un maestro, un papá dijera, yo quiero aprender de eso, tú tienes mucho contenido de eso, ¿no? Sí, tengo mucho contenido. En Instagram estoy Milena2, el número 2, .Sandoval.
Y yo también doy talleres a maestros, o sea, voy a escuelas, voy a colegios, doy conferencias para padres de familia, doy talleres para maestros, enseño rutinas para que los para que los maestros puedan aplicar en el día a día con los alumnos. También hablo pues de la lectura como tal, ¿sí? Tengo una empresa donde te enseño en un proceso de 4 meses a través de una plataforma. Si lo haces aplicado y dedicado, te enseño a leer un libro de 200 páginas en 40 minutos, comprendiendo todo. Y ahí dentro del curso, pues trabajamos mucho la parte de gimnasia cerebral. ¿Cómo es posible? Platícanos sobre esa parte, porque eso es otra cosa demasiado. Tiene muchas cosas muy interesantes, ya mismo lo de la gimnasia. Sí. ¿Cómo lees un libro? ¿Cuál es la estructura para que la gente, porque parece un tema muy utópico, ¿no? Como que tú dices, no manches, no es posible. Y a Bill Gates, ayer le platicaba a Ponchito, a Bill Gates y a Mark Zuckerberg les preguntaron en algún momento separados, si tú tuvieras una habilidad de un superhéroe, ¿qué te gustaría tener? Y cada quien en su momento dijo leer más rápido, leer y comprender más rápido. Sí. Entonces tú hablas de leer un libro en 1 hora y la verdad, para todos, todavía hasta para mí que recién me acabo de inscribir en el curso, y yo creo que una parte de mí de inscribirse dijo, ¿sí será posible? O sea, aún así con escepticismo dije, pues lo tomo, luego te explican el por qué, pero a ver, explícanos tú, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible? Porque parece imposible, ¿cómo lo es? Bueno, normalmente es que nosotros nos enseñaron a leer, recuerde, palabra por palabra, ¿estamos? Entonces tú lees una palabra, tus ojos hacen un movimiento sacádico, se llama, que es como un salto, lees la otra, él hace un salto, lees la otra, palabra por palabra, así leemos actualmente. Y tú tienes un campo visual actualmente de 160 grados. Si alguien entra en este espacio, tú lo ves. Es más, nosotros estamos aquí y hay un productor aquí al lado, ¿verdad? Que yo lo estoy viendo con el rabito del ojo. No necesito hacer esto para verlo, o sea, yo lo estoy viendo. Tú tienes ese campo visual. Pero en la lectura, no. En la lectura nosotros, como leemos palabra por palabra, hacemos esto. Ajá. Conificamos. Entonces, este espacio de 160 grados, para leer yo utilizo 1 o 2 grados nomás, porque yo me enfoco en una palabra. Entonces, una palabrita tiene 1 o 2 grados. ¿Ya? Entonces, cuando se lee rápido, se lee ampliando el campo visual. Tú observas el centro y lees verticalmente, pero alcanzas a leer como el renglón completo. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo se hace? Con un entrenamiento. Tú vas a trabajar los músculos de tus ojos verticales, ¿sí? Porque tú los horizontales los tienes desarrollados, los musculitos de aquí. Pero los verticales, si tú haces así, te va a doler. Porque tú haces normalmente esto, o sea, estos no los usamos. O sea, hay un entrenamiento de gimnasia visual. Y poco a poco, con el curso, con el programa, con la plataforma, yo te voy llevando a que amplíes el rango visual. Entonces, tú terminas mirando el centro del texto o del párrafo, del renglón, miras al centro y lees verticalmente porque alcanzas a leer todo. Así como ahorita estamos viendo el productor, lo mismo lo vamos a hacer en la lectura. Okay. Vamos a mirar una palabra y vamos a leer completo. Vamos a alcanzar a leer el renglón completo. Okay. Pero eso es a partir de un entrenamiento. O sea, vamos de menos a más. ¿Ya? En 3 semanas triplicas la velocidad de lectura, pero para eso también tienes que hacer ejercicios todos los días dentro de la plataforma, porque si no, pues no vas a desarrollar el campo visual. ¿Sí? Entonces, básicamente así. Y se entiende más cuando tú lees, ¿qué piensan ustedes? ¿Se entiende más cuando lee por palabra o cuando lees la frase completa? No, pues la frase completa. Sí. Exactamente, ¿verdad? Si yo les digo la palabra rosa, ¿en qué piensan? Sí, una rosa, en una flor. Los dos pensaron en flor. Ahora ustedes están leyendo y leen Rosa Durán. ¿Qué se imaginan? Como una persona, ¿no? Es un apellido. ¿Cómo? Un apellido. Rosa Durán, así imagina, así como una mujer nocturna. Una señora nocturna. Ajá. Rosa Durán, ok. Ahora siguen leyendo ustedes y dice Rosa Durán trabaja en un banco. ¿Cómo la imaginan? Sentada ahí atendiendo. No, me imagino acá como de traje sastre. Como sastre, ajá, cajera, ok. Sigue leyendo, Rosa Durán trabaja en un banco de sangre. Okay. ¿Cómo se la imaginan? No, ya la puse de blanco. Blanco, enfermera. Y resulta que terminan la frase y dice Rosa Durán trabaja en un banco de sangre vendiendo café. ¿Qué tiene que ver la flor con la señora que vende café? Sí, ¿Te das cuenta? Cuando lees una palabra,
tienes muchos significados, imaginas cosas. Cuando lees la frase completa, comprendes todo. Cambia. Entonces, el objetivo es que tú puedas leer una frase completa. Cuando tú lees, o sea, lo que estás dando a entender es que cuando tú lees, vas por palabra y tu mente va analizando como diciendo, rosa, y dices, es la flor, y trabaja en un banco, o sea, vas relacionando y tu mente se va creando una historia falsa hasta que terminas de leer, entonces se entiende. Exacto. Y todavía ese análisis que tienes, ahora tienes que darle estructura a lo que acabas de leer con lo que leíste. Claro, Sí. claro, así es. Entonces, por eso es. Pero eso tú lo haces ampliando el campo visual para que de un solo golpe de vista puedas leer todo, la Ya, frase. ¿sabes cómo mi mente la estructura? Y tú me dices si estoy bien. Si te ponen una pintura, vamos a decir de 1 metro por 1 metro, y te dicen, ve esa pintura 5 segundos, y te voy a preguntar qué viste en la pintura. Entonces ves la pintura y ahí sí, porque cuando lees, como tú dijiste, la vista se hace como en cono. Y te vas así palabra por palabra, pero cuando ves una pintura, como que la ves así, o sea, Captas así, más. así. Y la ves 5 segundos y entonces dices, ya, pasaron 5 segundos, ¿qué viste? Un barco, el mar, el atardecer, 5 pájaros. Así es como cuando lees, así ves toda la estructura Exactamente. completa. Como Wow. cuando vas al cine que ves la pantallota, ¿verdad? Ves toda Así. la imagen, pero cuando está en Los traducción, subtitulados. los subtítulos, ya te Te pierdes. pierdes. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos ese mal hábito de lectura, que es leer palabra por palabra. Entonces, aquí la idea es ampliar el campo visual para poder leer completo. Ahí es donde vas a mejorar tu entendimiento, tu comprensión lectora, tu atención. Pues ya casi para terminar, Milena, ya estamos ya casi en el Sí. cierre. Platícanos ya nada más una parte que es muy, pues que se me hace muy padre en tu vida. Ven en Telemundo algo tuyo y te invitan a participar. ¿Cómo sucedió eso? Pues a través de las redes sociales y de la marca personal, pues ya ve que todos los días pues estoy ahí con un video, ya sea de neurociencias, explicándote cómo funciona el cerebro, de gimnasia cerebral, un reto para estimular. Entonces, pues una vez llegó un mensaje, ¿no? Oye, ¿vives en Miami? Es la persona, el productor me colocó, vives en Miami, es que vimos tus ejercicios y te queremos invitar a Telemundo. Entonces soy productor de un programa porque a usted le interesa, se llama el segmento. Y yo les dije, ay, qué padre, no vivo en Miami, pero voy mucho a Miami. Claro que yo no iba ni nada, ¿verdad? Pero me interesaba. Órale, Que no me escucha el productor, Sergio, te amo. Entonces, bueno. Bueno, ¿cuándo vienes? Y la primera vez fue así, o sea, ¿cuándo vienes? Y yo, pues déjame checo agenda y te aviso. Porque acabo de ir recién. Sí, déjame checo voy agenda, regresando. sí, y te aviso. Y él, bueno, va. Entonces, le conté a mi esposo y mi esposo, no, pero qué tal que sea mentira, o sea, ¿eso qué? Y sí le chequé las redes al productor y pues sí, Telemundo. Y yo, wow. Entonces le dije a mi hija, vamos, nos aventamos y de una vez aprovechamos y vamos al parque, a Orlando, a Disney. Y yo misma me compré mis pasajes, o sea, y yo a él, mira, pues tengo una reunión, una junta con unas amigas y llegó tal día. Perfecto, Milena. Entonces voy yo, cuadro con mi hija. Llegamos a Miami, la idea era estar en Miami 2 días y de ahí está cerca Orlando, ir a los parques, ¿no? Entonces salgo yo, les encantó, o sea, hago ejercicio de gimnasia cerebral allá y todo y les encanta, wow, Milena, espectacular. Bueno, Sergio, pues para lo que necesites. Bueno, gracias, chao. Ahí me voy yo para Orlando de vacaciones y cuando me escriben, oye, Milena, ¿cuándo regresas? Te queremos otra vez. Entonces, en Orlando, ¿qué? Nos quedamos unos 4 días en los parques, me regreso otra vez a Miami y salgo otra vez en esa misma ida y les encanta. Después ya me dicen, oye, te queremos traer y ahí comienzan a llevarme. Entonces ya Telemundo pues me contrata prácticamente y ya soy, pues, le llaman especialista, ¿no? O sea, soy especialista de ellos y estoy yendo como cada 3 meses. Okay. Salgo en vivo y dejo grabados. Muy bien. Sí, dejo unos segmentos grabados y vuelvo nuevamente. La última vez fui en enero de este año. Fui en noviembre, en diciembre fui y dejé grabados y ya creo que vuelvo ahorita en marzo.
Ah, ok. Sí, ok. pero salgo mensualmente en el programa Hoy Día de Telemundo Internacional. Y esa Ahí te parte, podemos entonces, ver. digo, para los que no saben de tele, se queda grabado y la gente piensa que está como en vivo. Sí, esa parte Ya. se queda grabado y pues las personas creen que están ahí en vivo. Sí, pero se queda. Ok. O sea, cada que voy hago un programa en vivo, ese sí es en vivo, y ya dejo grabados 3 o 4, dependiendo Muy de lo bien. que me pidan. La marca personal, el hacer contenido diario, el hacer... Exactamente. Es que eres un paquete completo, ¿sabes? Porque mira, tienes ese encanto, o sea, desarrollaste habilidades blandas cuando vendiste. Sí, total. Y esa parte de hablar y de estructurar cuando estás hablando, tienes un encanto, una naturalidad así de expresarte, Sí. de amabilidad. Y luego estás guapa, cuadro, o sea, Gracias. muchas cosas, o sea, Sí. eres un paquete completo. Y todavía, o sea, todo eso sumado al conocimiento, a que lo que aportas es algo muy diferente. Sí, que sí, suerte. pienso, y la lectura también me ha ayudado mucho, o sea, pienso que pues todo lo que sé se lo debo a los libros. De ahí también, la gente a veces, quienes creamos contenido, los creadores de contenido, dicen, chin, pero ¿de qué voy a hablar hoy? Y es una pregunta que a mí me causa conflicto, porque ¿cómo de qué vas a hablar hoy? O sea, toma un libro, lee un libro y tienes 800,000 temas. O sea, yo agarro un libro, todos mis libros están rayados, reel, esta frase, reel. A mí Ok. me falta es tiempo. Entonces tú agarras un libro de lo que quisieras hablar, agarras una frase y ya desarrollas un reel, desarrollas un contenido, Claro. desarrollas un tema, pero todo está en los libros. O sea, entonces los libros a mí también, o sea, si no tuviera el contenido, si no leyera, pues de qué voy a hablar, ¿verdad? Wow, sí. Porque lo aprendo a través de los libros. Entonces para mí también la lectura ha sido una herramienta súper clave para poder desarrollar habilidades y lógicamente que también el entrenamiento, el estar hablando, el estar expuesta, pues también te ayuda a desarrollar Es mucho. un tema bien padre porque quien crea contenido, tengo amigos que han creado contenido y dicen, ya no sé de qué hablar. Sí, lee un libro. O sea, lee un libro, agarra un libro y ya hasta con una frase, ya la frase te da una super idea de qué hablar. Pero antes de eso, yo creo que hay que ir al curso de Milena Por favor, se inscriben, para que podamos leer mucho para más que no y les dé consumir más libros. flojera, para que cuando pase la mosca y se distraen, para los que pasan la mosca y se distraen, les da flojera, les da sueño leer, no tienen tiempo, pues el curso mío, el programa mío es excelente, así que los invito a que tomen una clase muestra y lo puedan conocer. Los que ya pasamos los 26, todavía es bueno los crucigramas, sudoku, Todo, lectura, todavía. Cualquier edad, Ah, a bueno. cualquier edad. Acuérdense que cuando estén viendo a la señora de las tortillas o de los jugos y la veas con el crucigrama y con la sopa de letras, no está perdiendo el tiempo. Está desarrollando parte su de- parte Sí, cognitiva. sí. Rompecabezas también los recomiendas. Rompecabezas, exactamente. Legos. Súper bueno. Jugar ajedrez es una de las cosas que más conecta neuronas. Ok. Es un súper ejercicio para el cerebro. O sea, todo lo que tú veas que te mantiene ahí atento y desafiando, todo eso es un ejercicio cerebral súper potente. Muy bien. Milena, estamos creo a punto de terminar porque, por lo que dice Pedro. Y hay algo que tenemos que hacer mucho énfasis en este podcast por el nombre que tenemos. Entonces nos gustaría saber en dónde tu cerebro tuvo que trabajar más para pasar a lo mejor una decisión difícil, una etapa difícil, porque nos contaste muy porque yo creo que nos cuentas y nos dices, por ejemplo, ese tema, ¿no? De la decisión de tu esposo, me divorcio, pero no creo que haya sido como de, no, entonces digo que no, a lo mejor fue un proceso, pero no sé si ha sido el más fuerte en tu vida o uno que nos quieras compartir, porque las decisiones que has tomado al día de hoy, pues te han llevado a ser una mujer exitosa, ¿no? El decir, voy a Miami cada 15 días sin ser cierto. No, cada No, pero En sin ser aquella cierto, en época, aquella sí. época, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar en esa parte? ¿Cuál ha sido una decisión difícil, una etapa difícil y que la has sabido sobrellevar y que es la Milena exitosa al día de hoy? Sí, yo creo que el haber apoyado a mi esposo en el emprendimiento nuevamente, porque esa fue una decisión difícil, porque tú sabes que cuando uno va a emprender, o sea, cuando uno trabaja en una compañía multinacional, pues está seguro, ¿verdad? Tiene su sueldo, está seguro, al fin y al cabo tú no eres el que pagas impuestos, tú no eres el que paga salario, tú no eres el que paga renta, o sea, uno está bien como empleado, ¿verdad? Pero ya cuando vas a emprender, o sea, ya es una decisión, ahí vienen los miedos, vienen los temores, vienen y si no, esto, yo creo que esa es una decisión muy difícil
para mí todavía, o sea, ver a mi esposo cómo lucha con temas de impuestos, cómo lucha con que este mes las ventas no estuvieron bien, sabe cómo luchas cuando un empleado es desagradecido, cómo lucha cuando la gente está criticando algo, como, sí, o sea, la parte emocional también de tú darle muchas cosas a la gente que trabaja contigo, a tus colaboradores, y que mañana, pasado mañana, una persona sea desleal contigo, se vaya con la competencia a trabajar, ¿sí? Uf. O sea, que eso pasa mucho en mi giro, o sea, se va con la competencia a trabajar, o no llegan, o no son responsables. Esa es la parte que todos los días, y no es una decisión, no es solamente un día que decidí, tú tienes que decidir todos los días, ¿sí? O sea, esa es una decisión difícil, complicada, y tienes que tener mucha gestión emocional, estar muy centrado en lo que quieres, pero creo que esa es la más complicada. Al día de hoy la empresa de tu esposo es la misma tuya. Sí, pero él ya desarrolló otra empresa que es de inglés. Se Ok. llama Glitch Aprendizaje de Inglés. Ok. Entonces él se encarga más de esa y yo estoy más al frente de la mía, que es Evolucione. Ok. Perfecto. Le quiero Sí. mandar un saludo a un amigo que se llama Sergio, porque esta frase yo creo que te va a gustar. Él le gusta mucho leer. Tiene como una biblioteca, ¿sí te acuerdas, padre Sergio? No, pero tú no viste su biblioteca. Ah, sí, sí. Una biblioteca personal como de casi cerca de 5,000 libros. Wow. Él lee muchísimo. Wow. Y su cabecera, me dijo, me hice esta cabecera como Winston Churchill. Ah, Que es ya. una cabecera así que te acuestas así y todo está así, o sea, que entra a la cama y todo está lleno de libros. Porque Winston Churchill tiene una frase, me dijo, mira, y me enseñó una parte del libro, dice, ¿cómo amo tocar y sentir un libro? Y tan siquiera el tenerlos y no leerlos, cuando menos el olerlos, me causa satisfacción. Dije, De lo que hablabas. Qué bonito. Hay una frase que dice que la diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee, aún sabiendo leer, o sea, tienen los dos son analfabetos. Es una frase fuerte. Ok, o sea, yo, por ejemplo, tengo la habilidad, nosotros sabemos leer, pero no leemos, estamos igual que el mismo. que no sabe leer. Ok. Somos analfabetos funcionales. O sea, no hay una diferencia entre el que no sabe leer y el que sabe leer, pero no lo hace. no lee. Sí, cierto. Sí, pues Sí. ninguno de los dos Sí, aprende. exactamente. Voy a aprovechar. Yo las pocas no leo mucho. Es un hábito que estoy ahorita practicando. Pero sí, yo empecé a leer muy tarde. Pero inicié y dije, voy a leer El Principito, que es el que tenía que haber leído en la Sí. secundaria y no lo leí. Y empecé con eso, ¿no? Pero al día de hoy sí he leído un poco más. Ahorita tengo como 10 libros ahí que ya están comprados. Ahora falta ponerlo en práctica. Pero fíjate que algo que me ha detenido o que he querido hacer es como leer con conciencia. He visto gente que lee en la cama y ya para dormir, y yo al día de hoy no he sabido qué es la mejor, ¿no? Porque yo quiero sentarme, por ejemplo, mi tema está muy enfocado en leer cosas de negocios, ¿no? Entonces, yo a veces quiero sentarme y tener un apunte de decir, esto me interesó, esto, ¿qué es lo que nos podrías recomendar en esa lectura? Sí, pues la lectura siempre acompaña la de una libreta, donde tú la libreta la divides en dos. Okay. En la parte izquierda es como la parte izquierda de tu cerebro, lo que memorizas. Entonces, si te llama la atención una frase, una conclusión, y en la parte derecha coloca la acción que vas a tomar, Okay. cómo lo vas a aplicar. Okay. Entonces, esa es una técnica buena. ¿Por qué? Porque no solamente lees. Porque también yo puedo leer 80,000 libros, pero ¿de qué me sirve si no tomo acción? ¿De qué me Sí. sirve si, información vacía? ¿Sí? Ajá. O sea, no me intoxico, me infoxico de tanta información, ¿no? Mucha información. Entonces, la idea de los libros es que te lleven a tomar acción. Entonces, yo siempre leo un libro, en un lado coloco frases, resúmenes, contenido, y en la otra la acción que voy a tomar. O sea, esta frase va a ser para un reel, ¿sabe? Ok. Así lo hago yo. O esta frase, tengo una idea para una clase, entonces esto lo voy a aplicar en una clase que yo voy a dar. Ok. Esto es un tema para la conferencia, esto es otro. Ok. Voy tomando acción de lo que voy aprendiendo. ¿Y también es bueno leer en la cama o esa sí no la recomiendas? Dependiendo de Si la es novela, a lo lectura. mejor sí, ¿no? Yo soy una que yo leo en la noche antes de irme a dormir, Fíjate, Ajá. dijiste. pero leo más. Dice, depende de la lectura. Depende. ¿Dónde vas a leer? Pues en la cama. ¿Qué se lee?
Dependiendo de la lectura. Sutra, padre. ese es más por imagen. Ese sí. No, dependiendo. Yo en la noche, por ejemplo, leo algo espiritual, algo más Ok. tranquilo. En mi buró siempre tengo libritos, pero algo más tranquilo. Ok. O sea, dependiendo del tema. O sea, sí es válido, pero siempre y cuando no sea un tema que quieras sacar Que quieras información, sacar y que quieras aprender, aplicar, ¿no? Porque el cerebro, Ok. o sea, recuerden que el cerebro, hasta estar encorvado, ya le mandaste a tu cerebro De una hueva. información de hueva, de pereza y no vas a tener actitud. Entonces, la fisiología es importante, ¿no? Ok. Pues recuerde, los que trabajan el cuerpo dicen que tan solo una pose del poder, una pose de poder, como la Mujer Maravilla, qué sé yo, durante 3 minutos ya te libera dopamina, oxitocina, ya te cambia el estado anímico. Ok. Ahorita que te platiqué y no le mandé un saludo al padre Sergio, No sé, dijiste. sí, fíjate. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, Por no favor, hace hacer el ejercicios, no lo ejercicio. saludé, güey. Sí, ¿cómo no? Sí, Dijiste. ok. Es que ves, para que veas que te recuerdo, hermano. Para que veas que No, es seguro que tenía otra compró el cosa, es curso que porque... Sí. me gusta mucho, o sea, he aprendido mucho de leer de él porque él tiene sus técnicas raras. Y un día me dice, esa silla ese sillón lo compré para leer. Y luego me dice, siéntate. Y luego me siento y le digo, ¿pero qué tiene de especial o qué? No, dijo, pues a ver, acomódate. Y yo así, digo, la neta, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Qué? Digo, está bien incómodo, o sea, no está cómodo. A lo mejor para leer sí, porque como que esto está a la altura y como que sí puedes descansar los codos. Dijo, ese está hecho para leer porque no estás cómodo. O sea, no estás incómodo tampoco, pero no, si te sientas en un aguadito así, Te duermes. Sí, Claro. sí. Te Entonces, y sí La será. postura, claro. Dentro de mi programa también trabajamos la postura. Ok. Pero Pedro se tiene que aplicar para que lo comience y lo termine. No, sí te hace falta. Sí, Estamos me viendo hace que... falta. Ándale, pues. Bueno, Milena, pues ha sido un placer. Muchas gracias por. Espera. Milena, tú que has consumido muchos libros, que creo que eres de las personas que se lleva mucho conocimiento de ellos, ¿alguna frase que te haya impactado en esos libros? Sí. En el mundo absolutamente todo está en abundancia, menos la conciencia. Esa frase me encanta. Esa está como para analizarla y pensarla O mucho. sea, todo en el mundo está en abundancia. Ajá. Naturaleza, dinero, alimentación, o sea, todo está en abundancia, menos la conciencia. Las personas no somos conscientes. De que existe toda esa abundancia. Sí, y no somos conscientes en el día a día, o sea, no somos conscientes de la familia que tenemos, no somos conscientes a veces de la gratitud, o sea, de tantas cosas no eres consciente. ¿Cuántos libros has leído, Milena? Ay, no tengo. Una pros. Pero tengo un promedio de lectura de 1 cada 15 días, aproximadamente. Pero más o 2 menos. al mes. Más o menos, ahorita cuánto. En- O sea, sin miedo a equivocarte y decir. Sin miedo a equivocarme, pues saco aquí la calculadora, tendría que hacer, pero yo creo que he leído unos 800 libros en mi vida, aproximadamente. La otra vez hice cuentas y dije, sí, yo creo que unos Cuando 800. hagan la encuesta, aquí en México, ¿cuánto lees? Ponle eso para que nos ayudes con la estadística Sí. nacional. Porque si le pones, no, pues me estoy chingando Sí, 60 libros en pues ayudas a los que ira, leen uno. ¿Y de qué manera puedes escoger un libro? ¿Cuál es la mejor manera? Si te resuelve un problema, es una manera de escogerlo. Si te va a desarrollar alguna habilidad, es una manera de resolverlo. Y si el libro, el tema te gusta, te apasiona. Si no, Ok. no. Muy bien. Entonces, un tema que te apasione, este libro me resuelve un problema y qué habilidad me desarrolla. Y me lleva a donde me quiero llegar. Ahí está bien el libro. Pues ya estamos al punto del cierre, Bueno. Milena. Te queremos dar algo que siempre le damos a nuestros. Milena, qué bonito. Nuestro- como nos comentaste es que todo era de imágenes y visual, pues queremos que el público también se lleve esta imagen. ¡Qué bonito! Mira. ¡Ay, qué hermoso! Es un dibujo del maestro Rubén Armenta. Ya luego vamos a poner su foto ahí. Maestro, yo le dije, tómese una foto con él para subirlo en las redes. ¡Qué pero- hermoso está! Y está detallado a pura pluma y a pulso. ¡Wow! Sí, Tal cual. Con la foto que me Armenta. mandaste, con la foto que me mandaste del celular, con Sí. eso tú. Él cuando los hacemos en vivo, él los está dibujando en vivo. ¡Wow! Bueno, Pero- más bien cuando los hacemos en nuestro estudio, porque todos Sí. están en Oye, vivo. maestro Armenta, qué maravilla, qué belleza, qué talento. Muchas gracias. Claro que
lo mando a enmarcar, está hermosísima. Qué hermoso. Qué bueno que te gustó. Entonces, sí, muchas gracias. Queremos que cuando veas ese cuadro, te acuerdes que un día te entrevistaron estos pobres servidores de poco cerebro estimulado. Ahí va, ahí va. Muchas gracias, muchas gracias. Milena, fue un placer tenerte. La El verdad, gracias placer por es haber mío. colaborado con nosotros. Y Milena, ¿qué sigue para ti? Estamos empezando el año 2026. ¿Qué son tus propósitos? ¿Qué es a donde quieres llegar ahora? Bueno, ahora yo quiero sacar otro tipo de cursos. Ujú. Me gustaría también desarrollar una plataforma con Ok. otro modelo, otro tipo de cursos. Esa la tengo en mente, queriendo Dios. Escribirme el libro para lanzarlo este año en la FIL sobre gimnasia cerebral y sobre aprendizaje. Y sacar otro curso de alta performance. Muy bien, en Milena. eso estoy. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Milena. Eres la segunda mujer, es la primer extranjera también que nos toca entrevistar. Ah, bien. Entonces, Una Colombia, ¿cómo le dicen? Colombiana mexicana. Colombo Podría mexicana. ser. no, algo y luego así, ¿no? déjame decirte, la otra vez vi una estadística, una entrevista donde decían que cuál es el español que más bonito se escucha, porque escuchas el francés. Y el francés dice, me gusta porque escucha seductor, se escucha así, romántico. Pues al parecer el español, el que mejor se escucha es el colombiano. Sí, sí. El que llama la atención, así, parcero, Algo- dese la vuelta, pues. Pero te voy a decir algo que me encanta de Colombia, es que aman México. Sí. Y es algo que también tengo que pelearles a mis paisanos. Aquí es poca la gente que en verdad ama la cultura del mariachi, No, en que ama Colombia la se escucha charrería. más mariachi que en Sí, México, yo eso creo. y eso es a lo que voy. O sea, Sí. en Colombia el mariachi es Manda. así. Sí, Y ley. dices, güey, aquí lo tenemos y aquí mucha gente Sí. y andamos adoptando otras culturas, corridos tumbados. otra música y teniendo algo tan bonito como el mariachi, la charrería. Sí. Hay un concierto que me impactó donde fue Antonio Aguilar hace muchos años y estaba en una plaza y toda la gente está cantando canciones que ni yo me sabía. Entonces, Colombia, esa es una parte muy bonita, que amen a los mexicanos, también nosotros los amamos. Y pues muchísimas gracias, Milena. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy en Instagram como Milena, el número 2.sandoval. Milena 2.sandoval. Ahí me pueden Si encontrar. les interesan tus solamente en cursos, En Instagram o puedo dar un celular también. 33 31 89 40 40. perfecto, Está nosotros lo fácil. ponemos ahí. No, pero 33 te hacer la- 31 89 40 40. La pregunta que te iba a hacer la otra, ¿nada más Instagram? ¿No estás en Facebook? o en Sí, TikTok? estoy en TikTok. ¿Todos con el mismo nombre? Pero ya me ubican en Instagram y ahí los manda a las páginas. Ahí están todos Sí, ya. exacto. Y para tu curso ahí mismo te pueden contactar y ahí mismo pueden dar con información. el teléfono o me Muy bien. escriben un mensaje y les doy una clase gratuita con una valoración para que vean cómo está su cerebro, cuántas palabras por minuto leen y ahí los puedo Sí, atender. porque si todos están como yo, de que ven el TikTok y que empiezan a decir, a ver cuántas palabras van, y te van acelerando, pero te van poniendo palabra sí, por sí. palabra, eso no es el bueno. Sí, Hay que sí. contactar a Milena. El mío es el bueno. No, y luego te sacan esa. Muchas Perfecto, gracias. no, muchísimas gracias a A ti. ustedes. Un placer. Y bueno, Gracias. esto fue Sin Miedo a Equivocarse con Milena. El podcast. Aprendan a leer el podcast. Hasta luego.